Que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos amados. Les saludo en el amor de Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Como pastor y anfitrión de esta plataforma, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bien, vamos rápidamente, ahora sí, a ser ministrados, a ser enseñados con la palabra de Dios. Y para eso le invito, hermanos, allí donde usted se encuentre, abra su Biblia y a todos que van a ver este video, en cualquier lugar donde se encuentre, si usted quiere aprender, conocer de la palabra de Dios, le invito también que abra su Biblia para que así juntamente seamos edificados con la poderosa palabra del Señor. Vamos a ir al libro de 1 de Corintios, el capítulo 6, versículo 12. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos amados, nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue el fundador de esta iglesia durante su segundo viaje misionero. Ahora bien, bajo este texto que he tomado como referencia, quiero hoy compartirle una enseñanza que le he titulado, es una pregunta: ¿Dios nos ha llamado a libertad o a libertinaje? ¿Libertad o libertinaje? Amén, hermanos. Mire, sabemos que nosotros hoy en día vivimos en una sociedad donde la palabra libertad se ha convertido en un valor supremo. Sin embargo, muchas veces se confunde con hacer todo lo que uno quiere sin límites. La Biblia, la palabra de Dios, nos invita, hermanos amados, a reflexionar. Preguntémonos en estos momentos, allí donde usted se encuentre, pregúntese: ¿estamos viviendo en verdadera libertad o hemos caído en el libertinaje? Esa es la pregunta que día a día nosotros tenemos que hacernos. En verdad, ¿estamos viviendo en libertad o hemos caído en un libertinaje? Y le voy a explicar detalladamente, hermano, lo que significa libertad y lo que significa también libertinaje. Es muy importante conocer todo aquello. Ahora, cuando Pablo escribe, le decía esta carta a la iglesia de los Corintios, nosotros sabemos que en aquel entonces la ciudad de Corinto era una ciudad portuaria, era un puerto. Sí, Corinto era un puerto, pero era una ciudad muy conocida, muy famosa y muy visitada constantemente, ya que era una ciudad, hermano, bastante rica por su comercio, y también era visitada por muchos turistas del extranjero por su inmoralidad, ya que en ese lugar, hermano, practicaban la prostitución ritual. Habían, hermano, ciertos lugares, antros de perdición o prostíbulos, donde muchos marineros de aquellos tiempos, hermanos, que llegaban con sus barcos, por cierto, barcos de aquellos tiempos de madera y vela, llegaban ahí porque Corinto era un puerto muy comercial, hermano. Y ahí había una inmoralidad tremenda. Y la verdad, Corinto era famosa por ello, porque era una ciudad muy corrupta. Ahora, era también un centro cultural donde predominaba la filosofía que exaltaba el placer y la autosatisfacción.
Entonces, los hermanos que habían creído en el Señor, habían escuchado el Evangelio y se habían convertido por la predicación del apóstol Pablo, porque nosotros sabemos que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. El Espíritu Santo fue quien lo llevó a Pablo a Corinto, que en un principio no fue nada fácil. En un principio, hermanos, el Evangelio era rechazado. ¿Por qué? Le recalco, porque Corinto vivía bajo una influencia de la filosofía, de la ciencia, la tecnología, porque recuerdo, hermano, de que Corinto quedaba en Grecia y siempre los griegos se han caracterizado por ser personas muy cultas, muy estudiosos, muy filósofas. En aquellos tiempos, hermano, la filosofía era lo que predominaba en aquel entonces. Entonces, Pablo, hermano, acá escribe, ¿no?, a los creyentes en Corinto a través de esta carta, quienes habían sido influenciados por esta cultura. Algunos de los creyentes pensaban que como eran libres en Cristo, podían vivir sin restricciones morales. O sea, los corintios habían sido, hermano, ¿qué le digo?, libres del pecado. Habían alcanzado esa libertad en Cristo, como usted y yo. A ver, ¿cuánto hemos sido libertados del pecado? Nosotros, hermanos, hemos sido libertados del pecado. Hemos sido libertados de la religiosidad, de las costumbres paganas y mundanas. Hemos sido libres de aquel vicio también de las drogas, o de aquel vicio, hermano, del alcohol, o quién sabe de qué pecado. Cristo vino a nuestra vida y Él nos libertó y nos hizo libre. Así también, hermano, los creyentes acá que conformaban la iglesia de los corintios tenían un concepto equivocado, tenían un concepto errado, hermano, que ellos creían que porque eran ahora libres en Cristo, todavía podían seguir viviendo a su manera, a su modo, cosa que no es así. La Biblia dice claramente, hermano, de modo pues, que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos hizo libre. Nos hizo libre cuando hemos escuchado el Evangelio. Por eso que Jesucristo dijo, ¿no? Y oiréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Dijeron los religiosos de aquellos tiempos. Libre del pecado, libre de la inmoralidad, libre de toda cosa mala, de la idolatría, el paganismo. El Señor, hermano, nos ha libertado. Amén, hermanos. Por eso, Pablo, cuando escribe esta carta, precisamente 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, mira lo que le dice a la iglesia de los Corintios. Acá Pablo, él reconoce, hermano, esta frase popular: todas las cosas me son lícitas. O sea, todas las cosas es lícito. Pero acá también él corrige dos principios. A ver, escríbeme usted, hermano, ahí. No vaya a abrir su micro, yo le hago una pregunta. ¿Usted puede emborracharse? ¿Puede o no puede? Le pregunto, ¿puede emborracharse o no? Claro que sí, podemos emborracharnos. Si usted es una mujer soltera o un hombre soltero, ¿puede fornicar? Sí puede. Sí podemos, hermano. Pero no debemos de hacerlo. Amén, hermanos. De poder, sí podemos. Todo es lícito, pero no todo conviene. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que tener este criterio. Pablo acá dice, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas.
Yo puedo fumar, yo puedo drogarme, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer el otro, yo puedo seguir en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no conviene. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por principio de la palabra que eso es pecado. No todo conviene. Eso es lo que usted como pastor tiene que inculcarle estos principios bíblicos a la iglesia de Dios. Los corintios, hermanos amados, era una de las iglesias que le causó mucho dolor, muchos problemas al apóstol Pablo. Dolor de cabeza. Aunque usted no crea, en la iglesia de los corintios se movían los dones del Espíritu Santo. Se movían, hermanos, los dones del Espíritu Santo, que eso se alcanza no porque usted ora tanto, no. Los dones son regalos que por la misericordia y la gracia de Dios, Dios imparte a su iglesia dones. Pero eso no quiere decir que porque tiene dones va a seguir cometiendo pecado, de ninguna manera. Eran carnales, hermano. La iglesia de los corintios eran carnales. Gente que no maduraba, gente que todavía estaba haciendo cosas ocultas. Practicaba el pecado. Algunos e incluso se estaban acostando, hermano, con rameras. Y no habían entendido que su cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Por eso que cuando uno enseña la palabra, uno tiene que presentar, hermano, una buena exégesis. ¿Por qué Pablo le dijo esto a los corintios? ¿En qué circunstancia? Tenemos que analizar el contexto geográfico, histórico y cultural. Amén, hermanos. Entonces, Corintio vivía en ese ambiente. Vivía, hermano, en una ciudad inmoral, pagana. Y algunos, hermanos, recalco, todavía tenían, ¿sabe qué cosa, hermano? Tenían relaciones con rameras. Mire, si usted sigue leyendo, en el versículo 13, mira lo que dice. Las viandas para el vientre, o sea, la comida es para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Se movía un espíritu fuerte, hermano, en ese puerto de Corinto. La inmoralidad, la fornicación. Amén, hermanos. Y Pablo, ese es el contexto porque le dijo, todas las cosas son lícitas, pero no todo conviene. No todo conviene, hermano. Hermano, mira lo que dice el versículo 14, 1 Corintios 6, 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y en el versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice Pablo, de ningún modo. Usted, hermano y hermana en Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, conformamos la iglesia de Dios, que es su cuerpo, y Él es la cabeza. Pero acá Pablo hace una pregunta. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, hermano, de ningún modo. ¿O no sabéis? Y esta pregunta, hermano, es tremendo, ¿no? Dice Pablo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por supuesto que sí. Hermano, cuando yo le pregunto a usted como mujer casada, cuando usted se une a su esposo en matrimonio, hacen un solo cuerpo. ¿Me están entendiendo? A mí, hermanos. Pero no solamente basta en matrimonio. Cuando una persona
tiene relaciones sexuales sin ser casados, eso se llama fornicación y eso es pecado, hacen un solo cuerpo. Se unen, hermano, a un solo cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Apague su micro, hermanito Ken, por favor. Por eso es muy importante a lo que Pablo acá enseña en el versículo 16 y dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por supuesto que sí. Los dos hacen una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos amados, cuando uno viene a Jesús, cuando uno viene a Cristo, nos unimos con Él y hacemos un solo cuerpo y también un solo espíritu. Eso es lo que la palabra de Dios lo dice, hermano. Pero el que se une al Señor también es un espíritu con Él. Somos un espíritu con Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa acá, hermano? Acá dice, mire, escuche esto, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Como diciendo, mira, si una persona está fornicando, está cometiendo pecado, gloria al Señor, esa persona no pertenece al cuerpo de Cristo, así de fácil, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí está la palabra de Dios clara, hermanos. Y Pablo les dice en el versículo 12, le dice claramente, miren, hermanos, todas las cosas me son lícitas. Cualquiera puede fornicar. Por eso le pregunté en un principio, ¿usted puede? Sí. ¿Puede adulterar? Sí, puede. Pero no debe de hacerlo. No debe de hacerlo, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano, no debemos de hacerlo? Porque este cuerpo le pertenece a Dios. Y este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si alguien se une a la ramera, dijo Pablo, hace un solo cuerpo. Y esa persona está fuera del cuerpo, o sea, no pertenece. Por eso bien claramente la Biblia dice, hermano, que el que practique el pecado es del diablo. Si alguien que me diga por ahí, Pastor Emilio, yo por si acaso ya me he convertido, yo ya me he arrepentido, pastor, pero sin embargo sigue adulterando, sin embargo sigue emborrachándose, sin embargo sigue fornicando, esa persona no es del cuerpo. Amén, hermano, no es del cuerpo. Hasta puede asistir a la congregación, hasta puede decir aleluya, gloria a Dios, hasta puede dar una buena ofrenda, hasta de repente, quién sabe, hasta puede participar. Por eso que los pastores tienen que tener discernimiento. Los pastores, hermanos, tienen que discernir. Siempre es bueno que el pastor conversa con las ovejas, dialogue, haya una comunicación. No es que el pastor se está entrometiéndose en su vida privada, no. Porque la labor del pastor es velar por las ovejas. El pastor tiene que ser diligente. Ahora, y si una oveja le está contando al pastor algún defecto, alguna debilidad, alguna lucha, el pastor tiene que ser confidencial. Luego no tiene por qué estar usando el púlpito, hermano, para atacar, para tirar indirectas, no. El pastor, hermano, tiene la responsabilidad de pastorear y apacentar. Apacentar quiere decir ministrar, alimentar con la palabra de Dios, y pastorear tiene que guiar al pueblo, llevarlo a una consagración, llevarlo a una santidad, llevarlo, hermano, a una reverencia a Dios, llevarlo cada día a que se conduzca siempre dando un buen testimonio, sabiendo usar los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Esa es la labor que tiene que hacer el pastor. Y Pablo, hermano, acá, a través de esta carta, gloria sea el nombre del Señor, estamos
meditando el versículo 12, Pablo le dice, ¿saben qué, hermano? Todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene, pues. No todo conviene. Bendito sea el nombre del Señor. Como en una oportunidad un hermano me decía, Pastor Emilio me dice, ¿yo puedo fornicar? Sí puede, le digo. Por supuesto que sí puedes. Como que el hermano se estaba alegrando conmigo, ¿no? Así, pastor, sí puedes, le digo. Hasta puedes emborracharte, puedes ir a la discoteca, sí, puedes ir hasta de repente a una fiesta pagana de un ídolo, puedes. Puedes tener 5 o 6 enamoradas, pero lo que no puedes es que no vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Me están entendiendo? A mi hermano, eso sí no puedes, porque la Biblia lo dice, que ningún borracho, ningún fornicario, ningún mentiroso, ningún estafador, ningún hermano afeminado, ningún que se echa con varones, ningún secuestrador entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acá Pablo redefine, hermano, la libertad. No es hacer lo que yo quiero, sino vivir sin ser controlado por el pecado. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que desarrollar, ¿sabe qué cosa, hermano? El dominio propio. Y el dominio propio ya Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio ya está en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa, hermano? Desarrollar ese valor muy importante, el autocontrol o dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que acá usted tiene que considerar, Pablo dice, no todo conviene. No todo lo permitido, hermano, es beneficioso. Y luego Pablo dice, yo no me dejaré dominar. O sea, la verdadera libertad no permite esclavitud. Medite bien el versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama autocontrol o dominio propio. Es como un freno, hermanos. Y ese autocontrol nosotros podemos desarrollarla con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que el cristiano tiene que aprender a vivir en el Espíritu. La Biblia dice, vamos a ir, hermano, al libro de Romanos. Vamos a ver, el libro de Romanos capítulo 8, gloria a Dios. Vamos a ir, hermano, al libro de Romanos capítulo 8. Dice así, porque el ocuparse de la carne, versículo 6, Romanos 8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice, hermano? Es vida y paz. Cuando dice el ocuparse de la carne, eso quiere decir que uno, hermano, está haciéndolo ilícito, lo que no conviene. Todo es lícito, pero no todo conviene. Pero algunos, hermanos, le dan lugar a sus emociones, a sus sentimientos, a sus placeres. Y luego, hermano, vienen las consecuencias. Por eso hay que procurar no pecar. Hay que procurar no darle rienda suelta a esta carne. Para eso uno tiene que estar orando, para eso uno tiene que estar meditando la palabra de Dios, para eso uno tiene que estar ayunando. Sobre todo, hermano, hay que obedecer la palabra. Si el Espíritu Santo en esta noche le está ministrando, le está diciendo, hijo, hija, no hagas tal cosa. Hijo, van a venir tentaciones, te van a provocar, te van a insinuar a que tú hagas esto, el otro o aquello. Tú tienes que tener cuidado. Porque no todos, hermanos amados, los que a veces se congregan en un determinado lugar son espirituales. Recuerda, hermano, de que a veces hay lobos
y lobas también. Hay hombres impíos, hombres, hermano, que piensan en las cosas de la carne, mas no en las cosas del Espíritu. Y Pablo también le anticipó eso a la iglesia de Roma. Mire lo que dice el versículo 5. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y note lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén, hermanos. Y los que viven, dice la palabra, Romanos 8:8, según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Así, radicalmente no es de él. Yo conozco muchos hermanos. Dios te bendiga, hijita Dorita. Dios te bendiga. Yo conozco muchos hermanos que han conocido al Señor en una condición, hermano, de convivencia. Y se han arrepentido. Han estado, hermano, en fornicación. Pero ellos han entendido por la palabra la condición en la que están viviendo, y sabe lo que algunos y muchos, gloria sea el nombre del Señor, han hecho, han arreglado su vida. Si es que hay amor en ambos, hermanos, se han casado. Y hoy en día, hermanos, sirven a Dios. Porque yo tampoco voy a condenar a un hermano y le voy a decir: bueno, tú estás con esa mujer, tienes que dejarla. Cuando ambos, hermanos, han recibido a Jesucristo en su corazón, yo como pastor, hermano, tengo que ayudarlos para que ellos traten en lo mayor posible de casarse, para que no estén viviendo en esa condición. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendiciones, hermana allí, bendiciones, bendiciones. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, es muy importante que usted y yo entendamos esto. Todo es lícito, pero no todo conviene. A mí, hermano, cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, como el amo y dueño de mi vida, a mí me enseñaron esto. Recuerdo mucho al pastor Miguel Ángel Paz Cuadros. Él me conoció en el mundo, sabía de dónde yo había salido. Hermano, yo era como un creyente de los corintios. Dios me sacó de una vida pecaminosa. Hermano, yo nací en un puerto. Y como le decía, hermano, está comprobado según las estadísticas. Y esto es a nivel mundial. Esto es a nivel mundial, hermano. A nivel mundial. Todo puerto se mueve ese espíritu. La inmoralidad, hermano, corrupción. Mire, yo vivo en un puerto llamado Culebras. Hoy es un distrito llamado Culebras que pertenece al departamento de Ancas de la provincia de Guarmey. Allí, de mi pueblo, este puertito, a 15 minutos, hermano, queda la provincia de Guarmey, para el sur. Ahí está mi pueblo, a 15 minutos para el sur, queda la provincia de Guarmey. A la entrada, hermano, de Guarmey, hay como 3 prostíbulos. A la entrada, hermano, como 3 prostíbulos. Sí, lo digo así, hermano, porque yo he salido de ese mundo. He salido de ese mundo. Por eso que el pastor Miguel Ángel Paz Cuadros me decía: mire, Emilio, ahora ese cuerpo
que se corrompía antes, que antes tú le entregabas a la inmoralidad. Tú presentabas tu miembro de tu cuerpo a la inmundicia. Ahora pues, preséntalo en santificación para servir a la justicia. En otras palabras, tienes que renunciar. Jesucristo te hizo libre. Sí, te hizo libre, pero ahora esa libertad tú tienes que usarlo para servir a Dios en novedad de vida. Decirle a tu carne ya no. Decirle a tus placeres ya no. Y tú tienes que pagar un precio, me decía el pastor Miguel Ángel Pascuaro. Ahora tienes que orar, tienes que ayunar. Tu carne va a reclamar esos derechos. Tu carne te va a decir esto o aquello, pero tú tienes que orar, sacrificarla, crucificarla, porque la palabra de Dios lo dice, me decía el pastor Miguel. Los que ahora están en Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano, no lo digo yo. Este no es ninguna filosofía mía, no, de ninguna manera. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted de Dios, pues hermano, tiene que recibir esta palabra. Y si usted sigue fornicando, entonces hermano, no es de Él. No lo digo yo, lo dice la palabra. Claramente lo dice acá, hermanos. Versículo 9 dice, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, radicalmente, ¿qué dice? No es de Él. Así de fácil. No es de Cristo. Puede cantar, puede alabar. De repente canta mucho mejor que los hermanos que integran un grupo de alabanza. Hasta puedes tocar muchos instrumentos, pero si tú no te has arrepentido, si tú no has nacido de nuevo, no eres de Cristo. ¿Usted cree, hermanos, que en una iglesia o congregación local hay gente que no ha nacido de nuevo? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Habrá gente, hermano, que se congregue en algún determinado lugar que no han nacido de nuevo? Sí, hay gente que no ha nacido de nuevo, hermano. Cuando una persona nace de nuevo, ¿sabe quién viene a morar a su corazón? ¿Sabe quién viene a morar? Y es sellado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar. Y es el Espíritu Santo, hermano, que nos va a ayudar a que la santificación progresiva se manifieste en nosotros. Y día a día vamos a ser perfeccionados. Es cierto, hermano, Dios nos ha llamado a libertad. Pero no usemos la libertad. Por favor, hermano, no usemos la libertad y la convirtamos en libertinaje o para darle ocasión a la carne. Lamentablemente, esto hoy en día está, hermano, pasando en muchas congregaciones. Hay pastores, hermano, que están permitiendo y lamentablemente han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Miren, escuche, hermano. Hay pastores que, por cierto, no son de Dios. Estos son libertinos. Que a los jóvenes le dicen, cuando hacen su conferencia, yo sé por qué se lo digo, le dicen, ¿no? Bueno, yo los entiendo jóvenes que son carnes, son jóvenes, están con todas las hormonas, los entiendo. Han llegado, hermano, a un acuerdo, a una conclusión. Por eso que hay iglesias que se está permitiendo hoy en día incluso hasta el homosexualismo. Pastores que muy públicamente dicen que se casó con otro hombre porque Dios le dijo, etcétera, etcétera. Son herejías destructoras que están pervirtiendo el evangelio. Y le decía, hermano, de que estos pastores le están diciendo a los jóvenes, bueno, pueden tener relaciones sexuales, pero cuídense. Cuídense, hay muchos métodos de cuidarse. Pueden usar preservativos, pueden usar esto, aquello, el otro. Y todavía, hermano, le dan charlas de sexualidad.
Eso es lo que está pasando hoy en día. Hermano, lamentablemente nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Y eso está, hermano, escrito. Por eso que Pablo enfatiza mucho esto. Gloria sea el nombre del Señor. Este mensaje, hermano, es vital, es importante. ¿Por qué? Porque evita que confundamos gracia con permisividad y nos llama a vivir con responsabilidad espiritual. Protege nuestra relación con Dios y con los demás. El apóstol Pablo, su preocupación de este hombre de Dios, él cuidaba a la iglesia, él tenía el celo de parte de Dios. Por eso que Pablo, cuando envió su última carta a Timoteo, lo exhortó a Timoteo. A Pablo, hermano, ya le quedaba poco tiempo porque le iban a decapitar, le iban a cortar el cuello. Pero sin embargo, Pablo tenía una unción, tenía una fortaleza de parte de Dios y le dice a Timoteo. Timoteo era un pastor muy tímido. Algunos teólogos dicen que Timoteo era bastante pasivo, no tenía un carácter definido, a diferencia de Tito. Pero era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, no hay duda. Era pusilánime Timoteo. Por eso que Timoteo, como había persecución en ese tiempo, César Nerón se había levantado, le estoy hablando aproximadamente el año 65 después de Cristo, Pablo preso, le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, léalo si gusta, hermano, del versículo 1 hacia adelante. Ahí Pablo le dice, oye Timoteo, te encarezco, lo está encarando, te encarezco Timoteo, delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Predica la palabra, le dice. Predica en todo tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo el cual no sufrirá la sana doctrina, sino que se van a amontonar maestro conforme a su propia concupiscencia, el cual apartarán de la verdad el oído por las fábulas. Dice, se van a amontonar maestro conforme a su propia concupiscencia. Esos son los falsos que hoy en día, hermano, están hablando conforme a su propia concupiscencia. Tienen deseos desenfrenados. Concupiscencia quiere decir malos deseos, pensamientos desenfrenados, pensamientos impuros. Eso es lo que hoy en día son estos falsos, hermanos, que están introduciendo, hermano, doctrinas, herejías dentro de la iglesia. Por eso que hoy en día hay supuestamente cristianos que dicen, ¿y qué de malo tiene que vayamos a la discoteca? Nuestro pastor nos ha enseñado que no tiene nada de malo, que es normal, podemos estar ahí en el mundo. Cuidado. 2 Timoteo, vamos a ir a la palabra de Dios. 2 Timoteo, el capítulo 4. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice al versículo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto le dice Pablo a Timoteo en esta carta. Que prediques la palabra. Oye, Timoteo, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, como lo estoy haciendo en esta noche. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando Pablo le dice, tú tienes que exhortar, reprender con toda paciencia y doctrina. Eso quiere decir que si tú vas a hablar algo con doctrina, tienes que sustentarlo con la palabra de Dios, como lo estoy haciendo, hermano. Yo le estoy sacando texto bíblico, le estoy enseñando esta doctrina. Amén, hermanos. ¿Por qué? Y Pablo dice acá, ¿sabe por qué, Timoteo? ¿Por qué te digo esto, Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Dice o no dice la palabra de Dios, hermano? Y estos van a apartar la sana doctrina del oído. ¿Por qué? Y se volverán a las fábulas. ¿Está pasando hoy en estos tiempos? Sí. Por eso que yo como pastor, hermano, no es que yo me quiera hacer dueño de las ovejas. No, ustedes no son mis ovejas. Ustedes son ovejas del Señor. A mí me pregunta, Pastor Emilio, ¿cuántas ovejas tienes en tu congregación? Yo le digo, no tengo ninguna oveja. ¿Cómo es posible? Usted entonces, ¿qué clase de pastor es? Es que yo no tengo ovejas. Las ovejas son del Señor. Dios a mí me ha puesto por su gracia, por su misericordia, pastorear las ovejas que son del Señor. Yo cumplo nada más eso, pastorear las ovejas del Señor. Y pastor quiere decir cuidar de ellas. Sobre todo en estos tiempos, hermano. Y le decía, no es que yo quiera hacerme dueño de usted, pero tengo que cuidarla, pues, hermano. Por eso no todas las plataformas, hermano, que usted visite son de Dios. No. Hay Jezabels por ahí. Hay lobos por ahí. Hay hombres, hermano, impíos. Si usted escucha una sana palabra, no tiene por qué irse a otra plataforma, hermano, porque hablan cosas perversas. Hay grupos, hermano, ahí, jovencito, que cuando usted entra a su plataforma, ¿sabe de qué están hablando? ¿Con qué te vas a casar? Ay, yo voy a casar con un chinito, dicen algunas. Son chicas carnales, porque una doncella, hermano de Dios, no está hablando esas cosas, no se está exhibiendo, no está, hermano, sacando lo que hay en su corazón. Se está guardando, se está cuidando. Amén, hermano. La doncella, dijo Pablo, se ocupan en guardarse cuerpo y espíritu. Eso nosotros vemos. Por eso, tenga cuidado. Pablo acá le decía, van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y cuando escuchan un mensaje de este calibre, ¿sabe lo que algunos dicen? No, el pastor Emilio es muy radical, el pastor Emilio es muy extremista. ¿Qué de malo tiene que los jóvenes se besen? ¿Qué de malo tiene que los jóvenes experimenten el sexo? ¿Qué de malo tiene? Vivimos en una época moderna donde hay libertad. No, hermano, eso se llama libertinaje. Libertinaje. Por eso que hoy hay mensajes que ya no tienen un sustento bíblico, ya no hay un mensaje cristocéntrico, sino que muchos jóvenes son persuadidos con fábulas. ¿Qué cosa es una fábula? La fábula, hermano, es un cuento o narración ficticio, cuyos personajes son animales y seres inanimados, cuyo fin y propósito es enseñarnos una moraleja. Aparentemente, al oído, hermano, una fábula es muy bonito. Es muy bonito una fábula, hermano. Yo he leído muchas fábulas. Por cierto, hoy, hermano, muy descaradamente también a través de TikTok te venden fábulas supuestamente cristianos. Y hay gente que ignora, hay mamás que están comprando ese material, para enseñarle a mi hijito. Y a su hijito que le está enseñando fábulas, cuidado. Las fábulas, hermanos, son ficticias. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A ver, pastor, ¿cómo es una fábula? Le voy a explicar. Miren, hermano, años atrás, años, a mí me invitaron a predicar en un aniversario allá en Chimbote. Años, le estoy hablando hace como 30 años atrás. Me invitaron para un aniversario. Ese día iba a haber dos mensajes. El primer predicador, que era el más, digámoslo así, el más, en aquellos tiempos pues no había redes sociales, que le habían hecho una publicidad que usted no se imagina, hermano. En ese tiempo, va a llegar ese predicador. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Va a llegar ese predicador. Y a él le tocó predicar primero. Y a mí después. Entonces, cuando él empezó, hermano, a dar su mensaje, empezó así.
Mire, así empezó. Nunca yo me voy a olvidar de lo que él dijo. Hermanos amados, hoy Dios ha puesto un mensaje en mi corazón. Yo he venido con un espíritu de restaurar. En una oportunidad, un águila estaba volando y de pronto vio a un grupo de hormigas que estaban ahí en un pequeño tronco que se estaban ahogando. Y el águila de lo alto le dijo: amigas hormigas, amigas hormigas. Dice que las hormigas le dijeron: no somos tus amigas, nosotros somos cristianas. Bueno, si ustedes son cristianas, déjenos, déjeme ayudarte, dice que le decía la águila. Ya, ayúdanos, dice que gritaban las hormiguitas. Y el águila, dice, hermano, bajó y con su pico la salvó a las hormigas. Y todas las hermanas estaban diciendo: ay, gloria a Dios, ay, qué bonito. El pastor sí se deja entender, ay, qué lindo el pastor. Me gustó el águila con hormiguita. Aparentemente al oído parece bonito. ¿Me están entendiendo? Pero es ficticio. A ver, ¿cuánto están entendiendo, hermano? Es ficticio. Usted era pastor, pero ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está lo ficticio? ¿Sabe qué cosa, hermano? Es que las aves no hablan. ¿Me están entendiendo? No hablan. Bendito sea el nombre del Señor. Ni las hormigas hablan. Y eso hoy en día, hermano, se predica en muchas congregaciones. Por eso que no todo predicador, por más famoso que sea, por más conocido que sea, hermanos, ya no te dan un mensaje a la conciencia, sino que te dan un mensaje para motivar, despertar tus emociones. Amén, hermanos. Son mensajes motivacionistas. No sé si es el término correcto. Pero no es un mensaje que te digan: amigo, sin condenar, por cierto, amigo, usted que está acá, Cristo te ama. Pero si tú estás practicando el pecado, tienes que arrepentirte. Porque la Biblia dice, querido amigo, ningún borracho. Ese es un mensaje que tú estás presentando a la persona. A mí, hermano, cuando me invitan a una campaña, yo tengo que hablar el mensaje de arrepentimiento, tengo que hablar del pecado, porque solamente a través del pecado, del perdón de los pecados, el hombre puede alcanzar la salvación. O a través del arrepentimiento, a través del arrepentimiento el hombre puede alcanzar el perdón de los pecados y la salvación. Por eso que todo predicador tiene que hablar del arrepentimiento. Amén, hermano. No dar un mensaje motivacional. No solamente presentar un mensaje que Cristo sana. A ver cuántos están enfermos, pasen adelante. Cuántos están enfermos. A ver, tú eres paralítico, en el nombre de Jesús levántate. Tú eres mudo, en el nombre de Jesús habla. Yo creo todo eso, hermano. Pero a mí no me garantiza que un hombre que se ha levantado estando paralítico se haya arrepentido. No me garantiza eso, hermano. No me garantiza. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona que se ha arrepentido es aquel que confiesa su pecado y hay una conversión en él. Esos son los predicadores que se tienen que hoy en día, hermano, levantar. Y Pablo le decía eso a Timoteo, porque se van a levantar, Timoteo. Mira, Timoteo, se van a levantar maestros conforme a su propia concupiscencia. Por eso que hoy, hermano, no hay una diferencia alguna entre el cristiano y el pecador. No hay diferencia alguna en muchos concilios. Hay muchos que dicen cristianos que son, pero todavía siguen participando de las cosas de este mundo. Vayamos a lo que dice. A ver, vamos a ver el libro de Judas. Judas creo que está. Vamos a ver. Gloria sea el nombre del Señor. Judas, versículo 3 y 4. Judas, versículo 3 y 4. Amén. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, note esto, hermano, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Por eso yo siempre digo esto, hermano: un hombre que cae en apostasía y está llevando a un pueblo al engaño, a la mentira, ese hombre ya es condenado. No lo digo yo, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo también le dijo a los Gálatas: cualquiera pues que traiga un evangelio o otro evangelio que sea diferente, no es que hay otro evangelio, dijo Pablo, sino que hay algunos que os perturban y están enseñando otro evangelio. Así venga un ángel y traiga un evangelio al cual yo no les he enseñado y predicado, el tal sea anatema. En otras palabras, dijo así: es maldito. Anatema quiere decir maldito. Y acá Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados ¿para qué? Para esta condenación. Hombres impíos. Note esto, hermano: hombres impíos. Hay que saber diferenciar quién es un impío y quién es un inconverso. ¿Sabe quién es un impío, hermano? ¿Quién cree usted que es un impío? Un impío es aquel que un tiempo ha estado en el camino del Señor. Era una persona piadosa, temerosa, y lo contrario de pío es impío. Una persona que se aparte de la verdad, una persona que se aparte del camino del Señor, se convierte en un impío, y ese es peor, hermano. Ese es peor. Y acá Judas lo está diciendo: hombres impíos que convierten, dígalo, hermano, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hoy en día hay gente así. Hay gente así. Y eso no es nada, hermano. Han convertido el evangelio e incluso hasta en un negocio. En un negocio, hermano. Han convertido el evangelio como si fuera una empresa. Y lo peor, hermano, que todavía dicen: el Espíritu Santo me habló. Yo estaba orando en esta noche y el Espíritu Santo me ministró. Y Rambo saca la bazuca y la rana sube de rama y Maya saya, quita saya, y comienzan, hermano, con toda la saya del Perú y del mundo. Y la gente, como no tiene discernimiento, como no tiene conocimiento, y se deja guiar por sus ojos, porque de repente, hermano, saltó uno por ahí o se levantó de la silla de ruedas por ahí. Tenga cuidado, hermano, porque no todos los milagros son de parte de Dios. Satanás es un imitador. Hermano, se tiene que cumplir lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 24. Se van a levantar falsos Cristo, se van a levantar, dice, y harán prodigios y señales, de tal manera, si fuera posible, aún mis escogidos serán engañados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso que uno tiene que discernir cuando un hombre es de Dios. ¿Cómo conocerlo, hermano? Yo le pregunto, ¿cómo conocerlo? ¿Por los milagros? No. No es por los milagros. ¿Por las señales? No. No son por las señales, hermano. No son por los milagros. Por eso que yo siempre le digo a los hermanos, a mí no me sorprende un predicador, así sea de los Estados Unidos, con el mayor respeto de muchos hermanos sin ser de Estados Unidos, así sea de República Dominicana. No tengo nada contra este país hermoso, pero así como hay falsos, hermanos, acá en el Perú, también hay falsos en muchos países. Y algunos, porque son famosos, creen, hermano, creen que están en la verdad. No, hay falsos. Sí, hermano, falsos con F de feos. Sí, hay falsos, hermanos amados. Y hay que tener bastante cuidado. Entonces le decía, ¿cómo conocer?
a un verdadero hombre de Dios cuando te predica la sana doctrina. Cuando te predica, hermano, conforme la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si alguien no te predica conforme la palabra de Dios, déjeme decirte, hermano, aunque ese hombre bote candela por la boca, aunque ese hombre, hermano, haga como algunos dicen, ¿no?, que está lloviendo aceite, aunque algunos, hermanos, hagan de repente que crezca un diente de oro en tu boca, aunque dice que está cayendo oro del cielo, eso no me garantiza que ese hombre sea de Dios. Porque lo que tiene que prevalecer en un hombre de Dios, hermano, es la palabra. La palabra, hermano. Es la palabra. La palabra lo que prevalecía en nuestro Señor Jesucristo. La palabra lo que prevalecía en los apóstoles. Por eso que cuando Pablo llegaba a un lugar, Pablo predicaba la palabra. Las señales, hermano, era algo secundario. Ahora, no estoy en contra de las señales, no estoy en contra de los milagros. Yo creo eso, hermano. Pero siempre tiene que prevalecer es la palabra. Amén, hermanos. Es la palabra. Estos falsos, hermanos, están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Por eso que hoy usted ve en algunos cultos, hermano, yo creo que la Biblia enseña la manera como tiene que vestir una mujer. Dice con pudor y modestia. Yo no voy a entrar, hermano, ¿qué le digo, no? Yo no voy a entrar en eso de la falda, no. La Biblia dice en pudor y modestia, pero hoy en día no. Lamentablemente, hermano, hay hombres, hermano, que usan unos pantalones, usted sabe cómo, y también mujeres. Ese es un tipo de iglesia libertina, que han podido, hermano, han perdido el pudor, la modestia, han perdido el respeto a Dios. Todo es lícito, dijo Pablo, pero no todo conviene. No todo edifica. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No convertamos la gracia de Dios en libertinaje. Hermanos amados, resultados de cada camino. Miren, cuando hay una libertad en Cristo, bíblicamente, cuando hay una verdadera libertad en Cristo, ¿sabe qué? Es un estilo de vida diferente. Mira lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 4. Sí, Efesios capítulo 4. Gloria a Jesús. Efesios, hermanos, perdónenme, hermanitos. Efesios, el capítulo 2. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 10. Esta es la verdadera libertad en Cristo, porque somos hechura suya, creado en Jesús o en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es una verdadera libertad en Cristo. Dios nos ha creado, somos hechura suya, somos nuevas criaturas. Nos ha creado ¿para qué, hermanos? Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estamos viendo una verdadera libertad en Cristo, una vida, hermano, equilibrada. Amén, hermanos, una vida equilibrada. ¿Qué más? Estos son los resultados, hermano, de una verdadera libertad en Cristo. Una vida equilibrada, dominio propio o autocontrol, paz interior y crecimiento espiritual. Cuando hablo, hermano, de paz interior y crecimiento espiritual, eso implica de que ahora en Cristo nosotros, hermano, tenemos que saber diferenciar lo que es una verdadera libertad en Cristo. Eso tiene que llevarnos a una vida disciplinada,
una vida en comunión con Dios, una vida rendida a los pies del Señor, vivir una vida en el Espíritu, vivir una vida en santidad, vivir una vida donde tenemos que tener ese buen deseo, ese anhelo de consagrarnos más para Dios, el deseo de buscarle, el anhelo, hermano, de buscar las cosas de Dios. Esa es la verdadera libertad. Por eso le decía, Pablo dice, todo ilícito, pero no todo conviene. No todo conviene, hermano. Porque si peco o si alguno de ustedes pecan, eso va a traer consecuencias. Eso va a traer resultados. Sí, Pastor Emilio, pero Dios nos perdona. Claro que sí. Dios nos perdona porque está escrito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, dijo Juan, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos perdona. Dios nos perdona, nos limpia todo pecado, pero el pecado nos queda impune. ¿Sabía usted eso, hermano? Todo pecado trae consecuencia, hermano. Por eso evite. Hay que evitar pecar. Hay que evitar, hermano, caer en el libertinaje. Tenemos ahora esa libertad de servirle a Dios, esa libertad de cantarle, de alabar a Dios. Por ejemplo, yo le digo una cosa a ustedes. Es malo de que usted se vaya de paseo con sus hijos a un centro de recreación y se ponga a jugar usted de repente un partido de fútbol con sus hijos, entre hermanos en Cristo, participe de algún deporte sano como vóley, partido de fútbol. Yo le pregunto, ¿cree usted que eso es pecado? Le pregunto a usted, ¿cree usted que eso es libertinaje? A ver, ¿qué me dicen ustedes? No, por supuesto que no. No, hermanos. Yo cuántas veces me he ido, un día incluso me fui a la playa con mi esposa, mis dos hijas, y me puse a jugar ahí, claro, no un día a un lugar, me fui, no a exhibir mi carne, por cierto, no, hermanos, me fui a un lugar muy apartado donde no concurría gente, porque ahí hay gente, pues hermano, que usted sabe, no, mujeres que van un poco más y van desnudas, no, hay que evitar todo eso. Hay que evitar, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, es muy importante que sepamos diferenciar lo que es la verdadera libertad en Cristo y el libertinaje. Bendiciones, hermanita. Ahora mire, ¿qué cosa es el libertinaje? Esclavitud o hábitos o pecados. Es el libertinaje. Consecuencias emocionales y espirituales. Un libertino no tiene visión, no tiene propósito, pérdida de dirección y también, hermanos, alejamiento de Dios. Amén. Libertad, por ejemplo, hermano, puedo ver entretenimiento, pero elijo lo que edifica. Usted, sobre todo, que usa las redes sociales, sí, se puede entretener, ver algo, hermano, pero que le va a edificar. Pero si hay algo que no le edifica, ¿para qué va a ver eso, pues, hermano? Pastor Emilio, ¿puedo ver una película? Claro que sí, pero ¿qué clase de película? Si hay una película que tiene contenido de violencia, de sexo, ¿eso me edificará? Le pregunto, hermano, ¿me va a edificar? No. Pastor Emilio, ¿puedo ver una novela, una telenovela? ¿Te edifica eso? No lo hagas. Ve un programa que pueda enriquecer su conocimiento. ¿Para qué? Todas las novelas, hermano, tienen un contenido. Mentira, traición, violencia, crimen, adulterio, fornicación, inmoralidad. Hoy en día la novela de estos tiempos es muy común, hermano, que incluso hay parejas que tienen ahí incluso personas del mismo sexo. Hoy en día las novelas tienen ese contenido. Mi pregunta es, ¿me ayudará? ¿En qué me va a edificar esas novelas? No lo hago. Tantos programas culturales, hermano, que hay.
tanto programa científico, tanto películas cristianas. Algo, hermano, que nos tiene que ayudar, nos tiene que bendecir. Entonces, ¿tenemos libertad? Sí. ¿Puedo ver algún entretenimiento? Claro que sí. Pero elijo lo que edifica. Algo que me edifica. Libertinaje. Veo cualquier cosa sin filtro, aunque afecte mi mente. Ese es el libertino, pues. Libertad. Tengo dinero, pero administro con sabiduría. Libertinaje. Gasto sin control y caigo en deudas. Libertad. Expreso mis emociones con respeto. Libertinaje. Digo lo que pienso sin considerar a otros. Por eso le decía, hay que tener bastante cuidado. Vivimos, hermano, tiempo de apostasía. Así que, hermanos amados, la libertad cristiana se basa en ¿qué, hermano? En la obra redentora de Cristo, la guía del Espíritu Santo y el principio del amor. Amén, hermanos. Así que yo quiero dejarle esta enseñanza. No caigamos, hermano, en el libertinaje. No se deje persuadir ni convencer, que es lo mismo, persuadir o convencer. Miren, hermano, yo creo que en muchas congregaciones hay pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios, pero lamentablemente están mal enseñados. ¿Vamos a condenarlos a ellos? De ninguna manera. Siempre es bueno que uno le hable la palabra con sabiduría, con prudencia. No hay que condenar a las personas. De ninguna manera, hermanos. Dios condenará a aquellas personas que están enseñando mal y están arrastrando a muchos a la mentira y al engaño. Todo esto, hermano, ya estaba profetizado. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Cuando Jesucristo estaba en el Monte de los Olivos, la Biblia dice que vinieron sus discípulos aparte y le preguntaron: Maestro, ¿qué señal habrá antes del fin? Jesucristo no les habló. En primer lugar, Él no priorizó esta profecía. Él no le dijo: van a venir terremotos, hambres. No le dijo: se levantarán nación contra nación. Él lo primero que le dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús le estaba diciendo a su discípulo, porque se van a levantar falsos cristos. Se van a levantar, hermanos, falsos maestros. Se van a levantar. Hoy, en estos tiempos, ya se están levantando. Acá en el Perú, hermanos, se están levantando. Hay una corriente neopentecostal, emocionalista, sensacionalista. Lamentablemente, muchos que no tienen discernimiento creen, hermano, que la presencia de Dios está en un monte nada más. Ellos, hermanos, creen que allí está la presencia de Dios, no en otro lugar. Tengamos cuidado. Eso es como que uno está negando el atributo divino de Dios acerca de su omnipresencia. Jesús lo dijo, que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Dios está en todo lugar. Dios está acá en este lugar. Ahora, yo no voy a condenar que si algún hermano me diga: pastor, yo quiero hacer un ayuno en la punta del cerro. Váyase si gusta, hermano, donde usted vaya, Dios está ahí. Pero que alguien me diga que solamente en este monte está la presencia de Dios, ese es un apóstata. Y hay que tener cuidado con esta corriente emocionalista y tener cuidado, hermano, con la corriente judaizante que se están moviendo en estos tiempos. Acá en el Perú se han unido, hermano, 2 movimientos: los emocionalistas y también, hermano, los judaizantes. Hermano, yo digo, son enemigos de la cruz. Esta gente no tiene discernimiento. Por eso tenga cuidado, hermano. Hay un dicho muy peculiar o secular en el mundo: no todo lo que brilla es oro.
Amén, hermanitos. Entonces, tengamos cuidado. Mire, el apóstol Pablo también habló de aquellos. Vayamos a lo que dice. Y voy a terminar. El libro de Hechos. Hechos. A ver si me tiene paciencia, hermano. Creo que está. Hechos, el capítulo 20, sí. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. El apóstol Pablo, el contexto, hermano, de todo esto es un discurso que él le está brindando a todos los obispos y pastores que él mandó a llamar a una reunión ordinaria. ¿Por qué? Porque él ya iba a partir a Jerusalén. Y parte de este discurso, Pablo le dice en el libro de Hechos 20, 28, le dice, ¿no? A los pastores le dice, por tanto le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo acá está profetizando, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, que dijo, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Mira lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos, de esta congregación, dijo Pablo, de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué le parece? Por eso yo le hice una pregunta durante este sermón o enseñanza. ¿Usted cree, hermanos, que todo lo que se reúne en una congregación, todos son verdaderos? ¿Qué me dicen? Que de 100 que hay una iglesia local o en una reunión, congregación, ¿cree usted que los 100 son sinceros y transparentes? No, hermanos. Hay gente falsa. Hay gente impía. Gloria sea el nombre del Señor. Hay muchos libertinos. Hay muchos hermanos que no están de acuerdo con esta enseñanza. Para muchos les parecería o les pareciera, hermano, que soy extremista o legalista o un montón de cosas. Pero yo tengo la seguridad que todo lo que comparto, hermano, es de parte del Señor. Así es, Jesús lo dijo. El trigo y la cizaña van a crecer. Parecen iguales, pero no son. La diferencia, hermano, que el trigo tiene su fruto, la cizaña no. No. Hermanos, que Dios nos ayude. Espero que esta enseñanza de libertad o libertinaje no haya sido de gran bendición. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por usted, hermanito. Tal vez usted está luchando. Tal vez le es difícil renunciar a algunas cosas. Tal vez le es difícil dejar algunas cosas. Hoy, en esta noche, yo le pido a usted de todo corazón, vuélvase a Dios, hermano. Vuélvase a Dios, porque Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento, hermano, se manifestará el arrebatamiento y nos vamos con el Señor. Allí donde usted se encuentre, dígale al Señor así: Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Padre, porque nos amas. Yo te pido que tenga misericordia de mis hermanos, que cuides a tu iglesia, cuides a tu pueblo, Padre, de toda apostasía, de todo espíritu libertinaje. Ayúdanos, Padre, a guardar esta libertad que ahora tenemos en ti, en santidad. Una vida consagrada,
una vida apartada del pecado, una vida en comunión contigo, una vida, Padre,